¿Me logran ver? ¿Me pueden confirmar por el chat que se escucha bien, que se ve bien? Súper. Estoy muy feliz de que estén aquí conmigo en este taller. Quiero agradecerles el tiempo que se están dando para estar aquí. Y sin más preámbulos, en esta presentación vamos a hablar del estrés, ¿ya? Todos, todas hemos sentido las consecuencias de haber estado estresados, todos hemos sentido ese estrés en el cuerpo, sabemos que no nos podemos concentrar bien, tenemos síntomas físicos, nos duele la cabeza, que nos tirita el ojo, nos enfermamos. Y si este estrés se sostiene en el tiempo, vamos a ir teniendo cada vez más problemas, ¿verdad? Todas las enfermedades modernas tienen como causa común el estrés. Así que en esta presentación les voy a compartir cómo podemos aprender a manejar el estrés desde distintos lugares, ¿ya? Vamos a poder entender lo importante que es la alimentación en la gestión del estrés y cómo se hace necesario incorporar una variedad de nutrientes para estar saludables. Vamos a ver que haciendo pequeños cambios en nuestras elecciones diarias vamos a poder evitarnos un montón de problemas en nuestra salud. Antes de empezar, les voy a contar un poquito de mí. Soy licenciada en Nutrición y Dietética de la Universidad de los Andes en Santiago. Cuando recibí este grado no comencé al tiro a profundizar más allá de lo que había aprendido en la U. Y de hecho decidí cambiar todo el mundo científico que había aprendido ahí en pos del arte. Escribí un libro, comencé a explorar la escultura, a reconectar con lo que realmente quería hacer, porque en la universidad desconecté de lo que significaba la salud para mí. De ahí me fui a México a seguir sanando esta relación con el cuerpo, con las emociones, con la alimentación, y desde esa desconexión nacen unas ganas de decidir una vida que me hiciera más sentido, de estar con personas que me aportaran, de ser un aporte para esas personas también. Y ahí volví a Chile, comencé un diplomado de biodescodificación e hipnosis regresiva, y eso me cambió la percepción que tenía de la enfermedad. Aprendí a darle un lugar importante a las emociones y aprendí también a darle un lugar distinto a la concepción que tenemos hoy en día de enfermedad. Siempre digo que estar saludables no es solo comer bien, no es solo hacer deporte todos los días ni tomar suplementos, más bien es una forma de habitar el mundo. ¿Cuáles están siendo mis pensamientos? ¿Cómo puedo conectar con mis emociones? ¿Cómo puedo mejorar mi relación con la alimentación? ¿Cómo puedo generar relaciones más profundas, más reales? Y aquí es cuando entra este proyecto tan lindo, TerraVit. Nace con esta intención de querer compartir información que integra varios aspectos: la nutrición, hábitos saludables, alimentos funcionales, suplementación. En este proyecto busco compartir conocimiento para que ustedes puedan ser gestores de su propia salud, para que puedan tomar las mejores decisiones por ustedes mismos, por ustedes mismas. Bienvenida, Beatriz, a la conversación. Dicho esto, en este taller nos vamos a enfocar en dirigirnos a un equilibrio bioquímico a través de la nutrición, a través de entender cómo se relaciona nuestro cuerpo, nuestro intestino, nuestro cerebro con el manejo del estrés, porque hoy en día los estímulos son demasiados y no vamos a poder evitar responder biológicamente a estos estímulos. Pero sí podemos aprender a regular el estrés a través de prácticas, a través de la alimentación, de la suplementación, a través de los hábitos. Voy a estar tomando agua a cada rato porque se me seca la garganta, y si hago pausas de repente. También quiero decirles que no es el propósito diagnosticar a nadie ni recomendar todos los suplementos que voy a nombrar en esta presentación. Cada caso se debe evaluar de forma particular, ¿ya? También comentarles, si este es un incentivo para que se queden al final, les voy a compartir un desafío de 10 días que va a estar súper divertido, todos podemos participar, vamos a incorporar hábitos, alimentos, prácticas que nos vayan acercando al bienestar. Yo lo voy a ir haciendo con ustedes, obviamente podrán escribirme para hacer un seguimiento directo, y les aseguro que si llegan al final del desafío van a sentir un cambio importante. Comencemos entonces. Aquí vamos con los objetivos de esta presentación. Vamos a ver cómo influye la alimentación en el estrés.
vamos a ir relacionando a los distintos sistemas del cuerpo y vamos a ver que todo nuestro organismo está interconectado. Vamos a ver que hay varios factores que están involucrados en función de un mismo objetivo, porque me imagino que si están aquí en este taller es porque quieren sentirse bien, quieren aprender a disfrutar de un cuerpo y de una mente más saludables. Siguiente diapositiva. Yo creo que todos saben que la alimentación influye directamente en nuestro bienestar. ¿Ya? Esto es clave en la forma que regulamos el estrés. Quiero saber cuántas de los de aquí presentes tienen síntomas frecuentes a nivel gastrointestinal, como inflamación, dolor, gases, sobre todo gases después de comer. Pueden ahí interactuar levantando la manito, escribiendo en el chat. Bueno, esta clase de síntomas cada vez es más frecuente. Tenemos el síndrome del intestino irritable, tenemos alergias, tenemos intolerancias, enfermedades autoinmunes, cansancio. Y ese cansancio, a pesar de haber dormido 8 o 10 horas, que nos sigue acompañando al momento de despertar, falta de energía a través del día. Y tenemos aquí, como dice la presentación, los principales responsables, y sitúa el estrés como primero. Tenemos la inflamación crónica de bajo grado, ya hablaremos más sobre esto a lo largo de la presentación. Tenemos a la industria alimentaria, tenemos a la contaminación ambiental, los productos que usamos todos los días, entre muchos más. Y que en suma van a ir generando una alteración biológica. Entonces, si volvemos al gran tema de este taller, cómo se relaciona la alimentación con el estrés, primero debemos entender qué es el estrés, ¿ya? El estrés es una respuesta biológica adaptativa ante cualquier estímulo de nuestro entorno. Nuestro organismo responde constantemente a esos estímulos y hoy en día el estrés está muy presente en nuestra vida. Estoy generalizando, pero realmente estamos constantemente estresados, no como antes, cuando éramos cazadores y se activaban estas respuestas para poder sobrevivir. Ahora se activan este tipo de respuestas ante las presiones laborales, las presiones familiares o contextos familiares, este deber ser social, los estudios, quienes tengan hijos, la crianza. Tenemos cierto tipo de alimentos que son más inflamatorios, ciertos hábitos. Todo esto pone a nuestro cuerpo en una situación de estrés constante, lo cual va a producir inflamación y se comienzan a manifestar una serie de síntomas, ¿ya? Hoy en día realmente todas las enfermedades modernas sitúan al estrés crónico como factor en común y por lo tanto es ahí donde debemos ir para desarticular y prevenir enfermedades. Como seres humanos tenemos una estructura que a pesar de los años de evolución se mantiene primitiva, ¿ya? Tenemos un sistema de lucha, de huida, en donde respondemos a este estímulo y nuestro organismo se pone alerta. Esto es súper útil en casos de peligros reales, en donde necesitamos estar alerta, en donde necesitamos defendernos, ¿verdad? El problema es que hoy en día estamos constantemente estresados. No le damos este espacio a nuestro cuerpo para que pueda recuperarse, para que pueda descansar. Entonces, siguiente diapositiva, sorbito de agua. Los nutrientes que recibe nuestro cuerpo a través de la alimentación son necesarios para que nuestro cuerpo, nuestro cerebro y nuestras neuronas funcionen correctamente, ¿ya? Es aquí cuando entra nuestro sistema nervioso, ¿ya? El sistema nervioso es una red que controla, coordina todas, pero todas las funciones de nuestro cuerpo. O sea, se encarga de recibir estos estímulos, de procesarlos y de responder a todos estos estímulos que estamos constantemente expuestos a través de los sentidos. Y aquí ya vamos a empezar con la materia dura de este taller. Existen unos agentes importantísimos que se llaman neurotransmisores, ¿ya? Estos neurotransmisores son importantes en cómo responde nuestro cuerpo a las situaciones de estrés y entre muchas otras más, entre muchas cosas más, como por ejemplo, estos neurotransmisores nos van a regular la digestión, van a regular nuestra respuesta a las emociones, nuestras hormonas, la memoria, el sueño, entre muchas cosas más.
Y para que estos neurotransmisores se produzcan en nuestro cuerpo, necesitamos nutrientes, ¿ya? Les voy a compartir 4 neurotransmisores, que no son todos, pero son los más relevantes para este taller. Y lo más seguro es que les suene alguno, ¿ya? Vamos a partir con la famosa serotonina, que está muy vinculada a la felicidad. La serotonina funciona como una hormona y como un neurotransmisor, ¿ya? Dependiendo si está en el cerebro o en el intestino. Este neurotransmisor hormona nos regula el ánimo, nos genera bienestar, nos ayuda a calmarnos. A nivel intestinal, la serotonina va a regular nuestra digestión, los movimientos intestinales, las secreciones. Si tenemos bajos los niveles de serotonina a nivel intestinal, vamos a tener síntomas como los del intestino irritable, la ansiedad, vamos a estar o a tender a ser más depresivos, depresivas. Si algo ocurre aquí abajo en nuestro intestino, repercute aquí arriba en nuestro cerebro y viceversa. Y esto pasa porque el cerebro y el intestino están conectados a través de un eje. Siguiente. Entonces, la serotonina. Necesitamos ciertas sustancias para producir esta hormona, este neurotransmisor. Necesitamos magnesio, como dice aquí, vitaminas del complejo B, especialmente la vitamina B6, B9, la B12. Después les voy a hacer llegar a sus correos un archivo con la lista de alimentos en donde van a encontrar todos los nutrientes esenciales que vamos a ver hoy, para que los tengan todo anotadito ahí. Necesitamos también la vitamina D, necesitamos triptófano. El triptófano es un aminoácido esencial. Esto significa que no lo podemos producir en nuestro cuerpo, por lo tanto lo tenemos que consumir a través de los alimentos para que en nuestro cuerpo se convierta en serotonina. Vamos con el siguiente neurotransmisor, la dopamina, que se encarga de regular estos centros de motivación, estos centros del placer. Para que se produzca necesitamos un buen aporte proteico, alimentos que nos den aminoácidos esenciales como la fenilalanina, y no se me mareen con el nombre, que después este aminoácido se va a transformar en tirosina, que también es un aminoácido que encontramos en alimentos de origen animal, lo encontramos en semillas, en frutos secos, también tenemos las legumbres. Necesitamos vitaminas del complejo B, al igual que la serotonina. Necesitamos vitamina C, que la encuentras en los cítricos. La vitamina C es súper conocida. Tenemos frutas, verduras, el kiwi, el pimentón. El siguiente neurotransmisor es la acetilcolina, que se encarga de la memoria, que podamos retener información, ¿verdad? Que podamos aprender cosas nuevas. Vamos a necesitar para producirla un elemento que se llama colina. Esta colina la encontramos en huevos, pescado, el brócoli. También necesitamos vitaminas del complejo B, magnesio. Si se dan cuenta, las mismas materias primas nos sirven para varios neurotransmisores. El último neurotransmisor que vamos a ver es el GABA. Y el GABA es el maestro de la relajación. Nos ayuda a inhibir esta actividad del cerebro, nos calma, lo necesitamos, es esencial para el manejo de la ansiedad, para el manejo del estrés, para poder descansar. Nuevamente, aquí se nos repite, ¿verdad? El magnesio, complejo B, tenemos el zinc, tenemos una sustancia que se llama teanina, que la encontramos en el té verde, tenemos el glutamato, que también es un aminoácido, lo encontramos en proteínas de origen animal, en legumbres, en frutos secos. Siguiente diapositiva, sorbito de agua. Chicos, si se dan cuenta, la alimentación variada es clave para poder generar estas sustancias que se encargan, como vimos, de la relajación, la memoria, el aprendizaje, estos centros de motivación, de placer, la calma, el descanso. Estos neurotransmisores regulan todas las actividades de nuestro cuerpo. Por lo tanto, a mejor calidad y variedad es mi alimentación, voy a producir más sustancias esenciales para mi organismo, porque tendré todas las materias primas para construir lo que hace funcionar a mi sistema nervioso de forma óptima. ¿Ya? Seguimos con las materias primas. Vimos que las vitaminas y minerales son clave en la producción de neurotransmisores y que algunos se repiten.
También le quiero dar espacio a otro esencial para nuestra salud, que vamos a hablar harto hoy, al menos unas 3 veces, el omega 3, que es un aliado que cada vez consumimos menos a través de la alimentación. Quiero que sepan que nuestro cerebro está compuesto de 60% de grasa y lo similar aporta a lo similar. El omega 3 es uno de los principales aliados antiinflamatorios que tenemos hoy. Nos permite una correcta interconexión nerviosa, una correcta comunicación entre nuestras neuronas. Nos ayuda a disminuir la probabilidad de tener enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. A este aliado, este omega 3, lo encontramos en pescados, en semillas de chía, linaza, tenemos a las nueces también. También podemos tomar la opción de suplementarnos con omega 3 si es que no comemos animales del mar de forma frecuente. Eso lo vamos a hablar al final del taller sobre la suplementación. Siguiente materia prima que quiero hablar son los antioxidantes, que son sustancias que consumimos a través de alimentos que tienen colores fuertes, pigmentos rojos, morados, amarillos. Tenemos a los cítricos nuevamente, la vitamina C. Estos antioxidantes protegen a nuestras células del daño producido por los radicales libres. ¿Y qué son los radicales libres? Pues son moléculas inestables, ¿ya? Estas moléculas nos hacen envejecer más rápido, causan daño en nuestros tejidos, en nuestras células. Y un exceso de estos radicales puede provocarnos cáncer, ¿ya? Los antioxidantes tienen este superpoder de neutralizar a estos radicales y evitar el daño. Aquí pongo a los polifenoles, a los flavonoides, que los encuentras principalmente en frutas, en verduras, como dije, colores, pigmentos fuertes, el chocolate negro, ojalá un mínimo de un 70% de cacao, tenemos el té verde, el café, algunas hierbas. Entonces, ya tenemos una clave importante, que nuestra alimentación está directamente relacionada con el buen funcionamiento de nuestro sistema nervioso y de todo nuestro organismo en general. También tenemos que necesitamos alimentarnos de una forma variada para tener una mejor producción de neurotransmisores, porque básicamente le estamos dando a nuestro cuerpo todas las materias primas que necesita. Una pausita. Entonces, ahora vamos a hablar de un tema que seguramente han escuchado, porque cada vez más se conoce la importancia de nuestra microbiota en nuestra salud mental. Les voy a hablar del eje intestino-cerebro. Ya les di una pista más arriba. Es un eje que comunica en ambos sentidos, o sea, todo lo que pasa aquí en el intestino va a impactar aquí en la mente y viceversa, ¿ya? Este segundo cerebro tiene un montón de neuronas que tienen autonomía con respecto al cerebro. Esto es súper importante, o sea que pueden gestionar el funcionamiento del intestino sin las señales del cerebro. Básicamente, tu intestino puede pensar por sí mismo, ¿ya? Por eso el mayor porcentaje de liberación de serotonina, el neurotransmisor que vimos hace un rato, se produce aquí en nuestro intestino. También tenemos que la conexión entre intestino y cerebro se da principalmente por el nervio vago. Y este nervio vago actúa como un puente, ¿ya? Este puente puede ser inestable en situaciones de estrés constante, que es nuestro gran tema de hoy, ¿verdad? Este estrés hace que los mensajes entre el intestino y el cerebro sean de tensión, de sobrevivencia, de lucha y todos los mecanismos adaptativos que vimos antes. Cuando tenemos estrés crónico es cuando comenzamos a manifestar síntomas a nivel intestinal, no se absorben bien nuestros nutrientes, tenemos un tránsito lento, nos hinchamos con todo. Este estrés sostenido por mucho tiempo va a afectar a nuestra microbiota, va a afectar a nuestra mente, nuestra inmunidad. Si se mantiene este estrés y se vuelve crónico, o sea que dura por mucho tiempo, puede dar origen a enfermedades neurodegenerativas, como vimos el Alzheimer, tenemos el Parkinson, y ya vamos a ver por qué. ¿Okay? Bienvenidos a los que entraron. Siguiente diapositiva. Ahora, en el intestino grueso ocurren cosas interesantes. Ya les dije una pista, aquí se produce aproximadamente un 90% de la serotonina, ¿ya?
el neurotransmisor que vimos hace un rato que funciona como hormona a nivel intestinal. Los otros 3 neurotransmisores, el GABA, la acetilcolina y la dopamina, también se producen a nivel intestinal, pero en menor cantidad porque principalmente se producen a nivel cerebral. Pero como vimos, existe este eje que conecta el intestino y el cerebro, en donde todo lo que sucede a un extremo va a repercutir en el otro. Y ahora les voy a decir algo interesante. Tenemos que en nuestro intestino el 70% de nuestra inmunidad se produce en nuestro intestino, ¿ya? Aquí se entrenan las defensas de tu cuerpo para reconocer, para combatir enfermedades, para combatir patógenos. Y este entrenamiento evita que tu cuerpo comience a atacarse a sí mismo. Esto pasa por la falta de diferenciación entre lo de afuera y lo de adentro. Cuando pasa esto es que se originan las enfermedades autoinmunes, por falta de este entrenamiento de estas células inmunitarias que se da en su gran mayoría en el intestino. Y aquí es cuando entra nuestra querida microbiota. La microbiota es un conjunto de microorganismos que habitan nuestro intestino grueso. Ya tenemos una relación simbiótica. Por un lado, nosotros les damos un lugar donde vivir, las alimentamos, y por otro lado, ellas nos aportan sustancias muy beneficiosas con su presencia, que nos ayudan a gestionar nuestro cuerpo. Ya aproximadamente tenemos más de 100 billones de bacterias viviendo en nuestro intestino grueso. Esto es un equivalente a 1 a 2 kilos de bacterias solo viviendo en nuestro intestino grueso, para que vean lo grande que es. Entonces, este gran ecosistema de bacterias se organiza en familias, ¿ya? Cada grupo de familias tiene su función específicas. Algunas familias producen vitaminas, como por ejemplo la vitamina K, algunas del complejo B, otras se encargan de metabolizar fibra, ácidos grasos, se encargan de mejorar la absorción de ciertos minerales como el hierro, el magnesio, tenemos el calcio también. Otras familias se encargan de regular a nuestro sistema inmune, como vimos antes. Tenemos bacterias que se encargan de regular nuestro peso, nos ayudan a tener un metabolismo más eficiente. La microbiota se relaciona con la producción de hormonas que se relacionan con la saciedad o que nos estimulan el apetito. La microbiota también nos ayuda a descomponer y eliminar toxinas de los alimentos o de ciertos productos de uso cotidiano. La microbiota también se relaciona con nuestros huesos porque nos va a permitir una mejor absorción de minerales como el calcio, el fósforo, el magnesio, que son importantes en nuestra salud ósea. Entonces podemos ver que mientras más variedad de bacterias, más cubiertas vamos a tener nuestras funciones vitales. Pero siempre, y esto aplica para todo, debemos lograr un equilibrio. Y les digo esto porque no queremos a cualquier tipo de bacteria en nuestro intestino. Algunas de estas bacterias son perjudiciales para nuestra salud y de hecho algunos tipos de alimentos o ciertos hábitos van a fomentar la población de bacterias que nos hacen daño, ya que producen toxinas. ¿Qué pasa cuando tenemos un desequilibrio a nivel de nuestra microbiota? Y también, ¿qué pasa si tenemos un sistema digestivo atrofiado, inflamado? Bueno, lo primero que va a pasar es que el intestino se vuelve permeable a toxinas y estas toxinas van a atravesar el intestino, van a llegar a nuestro cerebro se va a inflamar y esto va a dar origen a condiciones como la ansiedad, vamos a tender a estar más depresivos. Si este paso de toxinas sigue ocurriendo por mucho tiempo, porque estamos constantemente estresados, puede causarnos trastornos neurodegenerativos, como vimos antes, el Alzheimer, tenemos el Parkinson. Hay estudios que relacionan el intestino permeable con el autismo, el TDA, con esta alteración también en las bacterias, ¿verdad? Esta alteración a nivel de las bacterias produce neuroinflamación, por lo tanto va a alterar el comportamiento. Este desequilibrio en nuestras bacterias intestinales, por un lado y por el otro, nuestro intestino permeable se va a relacionar también a enfermedades autoinmunes. Como vimos antes, en el intestino se entrenan nuestras células inmunes en un 70%, no es menor, y aquí tenemos enfermedades como la artritis, alteraciones en la tiroides, esclerosis múltiples,
Sumamos a esto las enfermedades metabólicas como la resistencia a la insulina, tenemos la obesidad, la diabetes. Por lo tanto, es esencial regenerar la salud de nuestra barrera intestinal por un lado y de nuestras amigas, las bacterias, por el otro. Otro sorbito de agua. Ya, antes de empezar con las estrategias que nos van a ayudar a revertir y evitar este tipo de condiciones, siempre es más fácil entender qué cosas no hacer, qué cosas dañan a nuestra microbiota, qué cosas dañan a nuestro intestino y desde ahí comenzar a construir una estrategia que, como dice aquí, nos ayude a aprender a relacionarnos con nuestro intestino. Estos son los principales responsables de las alteraciones en nuestra microbiota y en nuestro intestino. Tenemos que ciertos alimentos nos causan inflamación, como los ultraprocesados, que los podemos identificar porque si vamos a ver a la etiqueta nutricional, tienen muchos nombres, hay muchos ingredientes, algunos que de repente no se pueden pronunciar, alimentos que contienen azúcares refinados, grasas vegetales, que también son inflamatorias, tenemos las grasas saturadas, un exceso de lácteos, bebidas, también ser monótonos, ojo aquí, ser monótonos con la alimentación sin incorporar variedad de colores, pigmentos, sin ir variando tus alimentos, las texturas son importantes. Tenemos que un exceso de trigo también nos hace mal, un exceso de cereales, todo esto va alterando a nuestra microbiota. Hábitos, tenemos ciertos hábitos como comer a cada rato o comer en exceso, tenemos el alcohol, fumar, no hacer ejercicio, el sedentarismo también es una causa importante de disbiosis, dormir mal, no tener tiempos de pausa, estos tiempos valiosos de descansos. Aquí tenemos también el uso excesivo de antibióticos, va a matar esta variedad de familias que vimos antes, que todas nos aportaban cosas distintas. Bueno, un exceso de antibióticos va a ir disminuyendo esa población de bacterias. Hoy en día socialmente tenemos una sobreestimulación de información, esto no es nuevo, el estrés es inevitable. Tenemos ruidos por un lado, trabajos exigentes, sustancias tóxicas, alimentos, emociones no atendidas, traumas, muchas cosas que van impactando nuestro cuerpo diariamente. Y nuestro cuerpo interpreta que tenemos que estar alerta todo el tiempo. Y esto va a traer consecuencias si se sostiene de forma crónica. Entonces, cierto nivel de estrés es sostenible. Esto es una realidad. Estamos en una era moderna. Pero también es necesario informarle al cuerpo que puede descansar, que puede tener tiempos para recuperarse. Siguiente diapositiva. La clave está en la diversidad. Para que una microbiota funcione correctamente es fundamental que exista una gran diversidad y cantidad de bacterias. Como dice aquí, a mayor diversidad, mayor resiliencia. Un ecosistema que es variado se va a adaptar mejor, por ejemplo, a que te enfermes, o que estés estresado, estresada, o que cambies tu dieta. También tenemos aquí que a mayor cantidad de bacterias buenas, mejor será el equilibrio. Claramente, si tenemos mayor cantidad de bacterias buenas en nuestro cuerpo, estas bacterias buenas van a evitar que las bacterias patógenas, las bacterias malas, crezcan y nos hagan daño. Siguiente. Entonces, redoble tambores, ahora vamos a ir con las soluciones. Ya vimos las consecuencias de tener esta desregulación en nuestro intestino y en nuestras bacterias. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para contrarrestar el daño si tenemos ya uno de los síntomas que vimos antes? ¿Cómo podemos reparar, cómo podemos sanar nuestro intestino para lograr aumentar esta diversidad de bacterias buenas? ¿Cómo poder lograr un equilibrio, ¿verdad?, en todos los sistemas de nuestro cuerpo? En esta parte de la presentación voy a hablar de alimentación y cambios que todos podemos hacer, ¿ya? Pequeños cambios que nos van a ir permitiendo mejorar nuestra salud a nivel intestinal y a nivel mental. En relación a los nutrientes específicos que vaya nombrando, como las vitaminas, los minerales, también voy a hablar de los adaptógenos. No voy a recomendar dosis de suplementos, ni tampoco que compren suplementos, ya que cada caso tenemos que evaluarlo de forma personalizada, ¿ya?
No todo sirve para todos, ni en cantidades, ni en elementos, claro está. Pero sí, lo que todos podemos hacer y lo que les sugiero es que puedan identificar sus síntomas, ¿ya? Sus patrones, ciertas conductas, como por ejemplo, si como este tipo de alimentos tengo estos síntomas, o si como este alimento en particular me hincho, si como este alimento en la noche, en la mañana amanezco con fatiga, con hambre, mal genio. Mientras más específicos sean con el alimento y su efecto, con el alimento y su consecuencia, mucho mejor. Todo este autoconocimiento es necesario para saber qué caminos ir tomando, ¿ya? Y eso parte por ustedes. Entonces, estos son los pilares fundamentales para recuperar y potenciar nuestra salud. Tenemos a la inflamación, intestino y microbiota, claro que sí, suplementos y las emociones. Aquí vamos con la inflamación crónica de bajo grado, que pasa muchas veces desapercibida porque no genera síntomas tan notorios. La pregunta es, ¿qué nos conviene quitar para disminuir nuestros niveles crónicos de inflamación? Y también, por otro lado, ¿qué alimentos antiinflamatorios vamos a ir incorporando en nuestra dieta? Como vimos antes, los primeros candidatos a disminuir y ojalá eliminar de tus rutinas alimentarias son los azúcares refinados, los carbohidratos simples como el azúcar de mesa, el pan blanco, cereales, los jugos, aunque digan saludables sin azúcar añadida, igual es un procesado. Tenemos a las bebidas, aquí también tenemos a los aceites vegetales, tenemos el de soya, maíz, las margarinas, las frituras, todo lo que es embutido, las cecinas, el jamón. También un exceso de carne roja es proinflamatorio. Un exceso de alcohol, porque lo que pasa con el alcohol es que no nos permite reparar nuestra mucosa intestinal. Esto por un lado, y por otro va a evitar que nuestras enzimas digestivas funcionen bien. Las enzimas nos ayudan a digerir nuestros alimentos, entonces el alcohol evita que estas enzimas funcionen bien. También tenemos a los aditivos, los conservantes. Siempre les recomiendo ver las etiquetas. Siempre prefieran productos que tengan la menor cantidad de elementos, ingredientes. Si quieren comer un postre, háganlo ustedes, ojalá desde cero, así vamos desarrollando este vínculo con los alimentos. Así que si dejamos de consumir ultraprocesados, vamos a disminuir la inflamación y también vamos a evitar que nuestro hígado trabaje de más. Y poco a poco vamos a comenzar a sanar nuestra mucosa intestinal y también, y esto es importante, vamos a dejar de alimentar a estas bacterias patógenas que tienen preferencias por este tipo de alimentos, los ultraprocesados, los azúcares y todo eso. Ahora, ¿qué alimentos comer que tengan un enfoque antiinflamatorio? Vamos por el otro lado. Aquí tenemos las frutas, las verduras, los colores intensos como los del arándano, los cítricos, brócoli, tenemos las selgas, todo lo que tenga pigmentos, ¿verdad? La cúrcuma, el jengibre, tenemos el ajo. Estos alimentos nos van a aportar una variedad de antioxidantes que van a evitar el daño a nuestras células. Lo hablamos un poquito más arriba en la presentación. Cuando existe estrés oxidativo, significa que hay más cantidad de estrés que la que nuestro cuerpo puede regular y esto causa que nuestras células liberen estas sustancias que son inflamatorias. Lo que hacen los antioxidantes es neutralizar estos radicales libres y esto evita la respuesta inflamatoria y por lo tanto evita el daño a nuestras células. Aquí vemos que otro aliado antiinflamatorio, que ya lo vimos antes y dijimos que íbamos a repetirlo, es el omega 3, ¿ya? Lo que hace este omega 3 es disminuir la producción de estas sustancias que son inflamatorias y también va a mejorar nuestra salud cerebral a través de la conexión entre neuronas. Nos ayuda a producir neurotransmisores como la serotonina, la dopamina. El omega 3 lo encontramos en pescados, ojalá pequeños, para evitar estas contaminaciones con metales pesados que se acumulan en la grasa del animal y de la grasa pasa a nosotros a través de la alimentación. También podemos encontrar este omega 3 en suplementos, el aceite de pescado o de krill, el aceite de oliva extra virgen. Ojalá que el aceite de oliva sea prensado en frío para evitar
la pérdida de sustancias benéficas, ¿no? Tenemos el aceite de linaza, tenemos el aceite de chía. Quiero volver al aceite de krill, lo encuentro súper interesante porque nos va a aportar una sustancia, aparte de los ácidos grasos omega 3, que se llama astaxantina, que es un antioxidante y además va a potenciar, a mejorar nuestras funciones cognitivas. También tenemos que el krill, no sé si lo conocen, es más chiquitito en la cadena alimentaria, es más pequeño que otros animales del mar, por lo tanto va a acumular naturalmente menores cantidades de metales pesados como el mercurio y además tiene una mejor biodisponibilidad de aceites esenciales mayor que el pescado, digamos. Tenemos aquí otros compuestos bioactivos como la cúrcuma, el jengibre, el ajo, que nos van a ayudar a disminuir también los niveles de inflamación. Si se hacen infusiones, como yo, cuiden que la temperatura del agua no esté muy caliente porque así no perdemos las propiedades de estos alimentos, ¿ya? Si van a consumir semillas, actívenlas, déjenlas remojando, las pueden machacar para extraer mejor sus propiedades, ¿ya? Ahora, solo por reducir lo que inflama y aportar lo que desinflama, vamos a tener un impacto directo en nuestra regulación del estrés. Siguiente diapositiva. Este esquema es súper simple, pero ejemplifica muy bien que el estrés es causa de inflamación, la inflamación es causa de estrés, se van a retroalimentar siempre. Por lo tanto, si nos enfocamos en uno, vamos a regular el otro, ¿ya? Ahora vamos a la segunda estrategia, la reparación intestinal. Ya hablamos de que las bacterias son geniales, nos ayudan a estar más saludables, pero no sacamos nada con suplementarnos con probióticos, por ejemplo, si tenemos a nuestro intestino dañado o si no sabemos cómo alimentar a los 2 kilos de bacterias que ya tenemos dentro, ¿ya? Si aumentamos estas bacterias a través de suplementos o alimentos que tengan bacterias vivas y no sabemos darles de comer, ellas nos van a comer a nosotros, así de simple. Si las bacterias tienen hambre, se empiezan a comer nuestra mucosa intestinal, se empiezan a comer nuestro intestino. Esto por un lado, y por el otro, si no las alimentamos, van a comenzar a morir, como todo organismo vivo si no come, y las bacterias patógenas van a comenzar a crecer, y es aquí cuando comenzamos a tener problemas, ¿ya? Si este tipo de daños en el intestino sigue creciendo a través del estrés crónico, va a aumentar la permeabilidad, lo que les dije antes. Todas las sustancias que deberían quedarse en el intestino y ser eliminadas van a atravesar el intestino, van a llegar a la sangre, van a llegar a nuestro cerebro como tóxicos y esto nos va a producir cambios en nuestra conducta. El cerebro se va a inflamar y va a comenzar a fallar. Entonces, importante nutrir a nuestro intestino, sanar a nuestro intestino. Muchas veces esto es lo primero que se hace antes de introducir bacterias vivas. Ya vimos algo importante, ¿verdad? Vamos a elegir alimentos antiinflamatorios, por un lado, y vamos a evitar alimentos inflamatorios. Esto nos va a ayudar, como paso 1, a proteger nuestra mucosa intestinal y también nos permite repararla si es que ya está dañada. Otro punto importante es que, como les dije ya, tenemos bacterias buenas en nuestro intestino. Tenemos que aprender a alimentarla a través de los prebióticos, a través de la fibra, que la encontramos en granos, en legumbres, en alimentos integrales. Tenemos a las frutas, las cáscaras, las verduras. Todo lo que no se absorba en nuestro intestino delgado, que es nuestra primera fracción del intestino, va a viajar al intestino grueso y ahí las bacterias lo van a fermentar, ahí las bacterias se van a alimentar. De esta fermentación, las bacterias producen sustancias muy buenas para nosotros. Aquí tenemos a los ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos nos ayudan a producir serotonina, el neurotransmisor que vimos. También nos ayudan a regular la absorción y la digestión de las grasas, de los carbohidratos. Nos van a ayudar a aumentar nuestras defensas nuevamente, un 70%, no es menor. Nos van a ayudar a cuidar nuestra mucosa intestinal, ¿ya? Cuando ya nos acostumbremos a alimentar a nuestras bacterias a través de la fibra, ahí recién vamos a ir incorporando más bacterias a través de la alimentación, a través de, si es necesario, suplemento, a través de los fermentados, ¿ya?
Y aquí hago un alcance para las personas que tienen SIBO, C-I-B-O, o que tienen alguna alteración importante en su intestino. En esos casos se debe hacer una estrategia distinta, porque si no, al consumir mucha fibra o al comenzar a introducir estas bacterias vivas, podemos causar muchas molestias, ¿ya? Pero quienes no tengan estos síntomas que son más graves, vamos a comenzar a integrar bacterias en nuestra alimentación. Y aquí hay un montón de recetas en internet, tenemos el chucrut, tenemos la kombucha, el kéfir, el ginger beer, un montón más ahí, pueden buscar en internet, está lleno. Estas bacterias que vayan comiendo a través de los alimentos van a llegar al intestino para aumentar la variedad de familias que ya vimos, por lo cual esto es súper positivo. Otro punto importante es cuidar nuestro descanso. Ya vimos que necesitamos el descanso básicamente porque le damos al cuerpo este espacio para regenerarse, para disminuir la inflamación, para recuperar los nutrientes que se utilizaron durante el día, sobre todo si estamos en estos periodos que son más estresantes. Nuestro cuerpo ocupa mayor cantidad de nutrientes para estar a la altura, entonces necesitamos reponer a través del descanso, a través del sueño. Nos ayuda a reparar los tejidos también. Otro punto en el manejo del estrés, que lo podemos hacer a través de los hábitos, ¿verdad? A través de prácticas como la respiración profunda, tenemos ejercicios de relajación, aromaterapia, masajes, compartir con la gente que amas, tenemos que conectar con la naturaleza, hacer cosas que nos gusten hacer. Todo esto va sumando siempre. Siguiente estrategia. Aquí vemos un montón de pastillitas, la suplementación. En casos donde la alimentación no es suficiente y queremos prevenir o ya tenemos síntomas que se han hecho crónicos, por ejemplo, nos inflamamos fácilmente al comer cualquier cosa. Mi abuela decía que se hinchaba hasta con tomar agua. Tenemos una carga importante de estrés, ¿verdad? Y nos afecta el descanso, estamos despertando a mitad de la noche, que nos cuesta dormir, que estamos todo el día sin energía. Vuelvo a repetir que cada caso es necesario como evaluarlo individualmente, no vamos a generalizar aquí, pero como primero tenemos un suplemento que se llama glutamina. La glutamina es un aminoácido que nos ayuda a reparar a nuestro intestino, nos ayuda a mejorar la integridad de nuestra barrera intestinal, nos ayuda a potenciar a nuestro sistema inmune, porque la glutamina es energía directa de primera calidad para tus células inmunitarias, que como dijimos se encuentran en un 70% en nuestro intestino. Otro suplemento es el colágeno hidrolizado. El colágeno es una proteína, ¿ya? Y es la proteína estructural más abundante de tu cuerpo. Y este colágeno nos ayuda también a reparar nuestro intestino, a cicatrizar cuando tenemos daño, cuando nuestro intestino está permeable, ¿verdad? Todas estas sustancias que son más tóxicas. Al igual que la glutamina, nos va a ayudar a disminuir la inflamación. En estos casos de colágeno hidrolizado es importante incorporar vitamina C, ¿ya? Porque si no hay vitamina C, la producción de colágeno no es funcional y no nos sirve mucho suplementarnos, ¿ya? En el archivo que les voy a enviar están los alimentos ricos en vitamina C. El siguiente suplemento es el zinc, que también nos va a ayudar a cicatrizar a nuestro intestino, va a mejorar la función de nuestras células intestinales, nos ayuda también en casos de permeabilidad intestinal. Eso sí, lejos de alimentos o suplementos que sean ricos en hierro, porque al igual, el zinc lo que hace es disminuir la absorción de hierro, sobre todo si toman suplementos o tienen anemia, por ejemplo, o en caso de demandas que están en aumento de hierro, como nosotras las mujeres, porque menstruamos, ahí es necesario ponerle ojo a estos suplementos de zinc, ¿ya? Recuerden que los suplementos no son dulces, si nos pasamos de las dosis o realmente no los necesitamos, nos pueden hacer mucho daño. El siguiente es la cúrcuma. La curcumina es el compuesto activo de la cúrcuma y esta curcumina nos va a ayudar a disminuir la inflamación. También es un antioxidante súper poderoso. Si ven el color, todos los colores que sean fuertes, nos va a dar una pista de que son antioxidantes, ¿ya?
para que esta curcumina sea funcional, tiene que estar acompañada de pimienta negra y de grasa, ¿ya? La grasa puede ser aceite de oliva, palta, aceite o coco. Esta grasa va a permitir que se absorba mejor. O si se pueden hacer esta golden milk, la leche dorada, les recomiendo que la busquen, es muy rica, es una bebida funcional muy rica. Hay suplementos en cápsulas o también en polvo que ya tienen la fórmula activa con pimienta, pero si lo hacen ustedes es importante considerar lo de la pimienta negra y la grasa, ¿ya? El omega 3 nuevamente presente, ya lo vimos, lo encontramos en el pescado. Les recomiendo pescados pequeños por la cantidad de metales pesados como el mercurio. Para que un suplemento de omega 3 alcance una dosis funcional, tienen que fijarse en el aporte del EPA y del DHA, ¿ya? Que son los ácidos grasos esenciales del omega 3. Estos ácidos grasos son esenciales, o sea que tu cuerpo no los puede sintetizar, por eso los debemos de consumir a través de la alimentación, ¿ya? Y si nos suplementamos, debemos llegar como mínimo a una dosis de 250 miligramos, sumando EPA y DHA, ¿ya? Para que sea un aporte funcional. Mínimo. Para las inflamaciones intestinales de mayor grado ya debemos llegar como mínimo a 1 gramo entre EPA y DHA. El siguiente es la inulina, ¿ya? Que es útil en caso en donde queremos nutrir a nuestras bacterias con fibra. La inulina es fibra soluble, es un prebiótico, es alimento directo para nuestras bacterias intestinales. Nos va a ayudar, por ejemplo, después de un tratamiento con antibióticos, nos sirve también en casos de tránsito lento para poder mejorar el movimiento intestinal o cuando tenemos como atracones de comida y queremos controlar también el apetito. Nos va a ayudar a ir restableciendo de a poco nuestra microbiota, a mejorar esta variedad de familias que queremos que sean diversas. Otro grupo que les quiero hablar son los adaptógenos. Aquí tenemos la ashwagandha, la rhodiola, el bacopa monnieri, tenemos el melena de león, que nos van a ayudar directamente a regular el estrés desde distintos mecanismos, no todos actúan por igual. Por ejemplo, tenemos la ashwagandha que nos va a ayudar a regular nuestros niveles de cortisol, tanto para arriba como para abajo. El cortisol es la hormona que está más relacionada, más vinculada al estrés. Tenemos la rhodiola que nos va a ayudar a aumentar los niveles de energía, ya nos va a ayudar a reducir el cansancio, va a estimular esta producción de neurotransmisores, estos que vimos antes. Tenemos también el melena de león, que tiene un efecto directo en nuestro cerebro, nos va a ayudar a crear nuevas conexiones entre las neuronas, va a mejorar nuestra capacidad cognitiva, lo que estratégicamente nos va a ayudar en periodos de estrés porque vamos a contar con más capacidades de adaptación. Tenemos también al bacopa monnieri que nos va a ayudar a producir neurotransmisores, nos va a ayudar en estos periodos de estrés, sobre todo cuando tenemos muchas sobrecargas mentales, ¿ya? Existen otros adaptógenos, pero en síntesis estos aliados nos van a permitir, como dice su nombre, ir adaptándonos a diversas situaciones mientras vamos incorporando hábitos que nos permitan llegar a un equilibrio, ¿ya? Vamos con la última estrategia. Sorbito de agua. Esta última estrategia es muy importante, es la conexión con nuestras emociones, la gestión, la integración emocional. Las emociones son el lenguaje de lo que permanece oculto, ¿ya? Los traumas, cosas que vivimos y que quedan guardadas en nuestro inconsciente. El cuerpo va a manifestar estos recuerdos, estas vivencias, a través de las emociones. Si no escuchamos a nuestras emociones, el cuerpo se resiente y comenzamos a tener síntomas. Así que es importante considerar la gestión emocional como un pilar importante en nuestra sanación porque cada vez que no atendemos una emoción, la emoción va a encontrar la forma de manifestarse a través del cuerpo. El síntoma, la enfermedad, es la voz de la emoción. Si no escuchamos a este lenguaje emocional, nuestro cuerpo se va a adaptar biológicamente a través de las enfermedades, a través de los síntomas. Necesitamos escuchar a nuestro cuerpo, tener momentos de silencio, preguntarnos por qué ciertas situaciones nos generan cierto tipo de respuestas emocionales. Tenemos que estar
constantemente habitando nuestro cuerpo y esto es esencial para sanar. Como les dije al principio, estar saludables es una forma de habitar el mundo, no solo hacer ejercicio, comer bien, que alimentarnos, que suplementarnos, es más bien una integración de todas nuestras decisiones. Entonces, para ir cerrando esta presentación, tenemos que cuidar la alimentación, regular el estrés con estas prácticas, con los hábitos que podemos hacer todos los días, ¿verdad? Como darnos momentos de pausa, 5 minutos, descansar del celular, de las pantallas, escucharnos, integrar nuestras emociones, cuidar nuestras relaciones humanas, hacer cosas que nos gusten, nos va a permitir crear una relación más profunda con nosotros mismos, con nuestro entorno, nos va a permitir sentirnos mejor, ¿verdad? Nos va a permitir sanar nuestra relación con el estrés, que es nuestro gran tema de esta presentación. Ahora, ¿cómo vamos hasta aquí? Si pueden escribir como el chat, ¿cómo van? ¿Cómo va el ánimo? Espero que estén motivados, motivadas para recibir este desafío de 10 días. Lo van a recibir en su correo, yo creo que en un rato más, o si no mañana en la mañana, a todas las personas que se inscribieron. A las que no, dejen sus correos ahí en el chat porque se las mandamos igual. Vamos a ver el reto. Aquí pueden ver el enfoque de cada día. En este juego no es necesario comprar suplementos, vamos a hacerlo principalmente desde la alimentación, el descanso. Vamos a conectar más con nuestro cuerpo, con los alimentos. Vamos a ver que con pequeños cambios es inevitable que vayamos sanando, ¿ya? Así que les va a llegar un PDF con toda la información para que puedan revisarla. También les voy a mandar un anexo donde van a encontrar todos los nutrientes que vimos hoy en esta presentación. También incluí bibliografía para quienes quieran profundizar más sobre los suplementos, sobre los temas que hablamos hoy. Y nada, muchas gracias por estar aquí. Les quiero agradecer el tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Feliz de seguir compartiendo con usted a través de cualquier canal, Terravit en Instagram, a través del correo, a través de WhatsApp. Feliz también de responder sus dudas. Y espacio para comentarios. Ahí podemos seguir conversando por el chat, quienes tengan comentarios, dudas. Ahí veo, gracias, qué bueno que les haya servido, estoy muy feliz. Se me secó un poquito la garganta, pero... Ahí tenemos una pregunta. ¿La intolerancia a la lactosa se puede deber a una alteración en las bacterias del intestino? Muy buena pregunta. Sí y no. O sea, la intolerancia a la lactosa, hay que entender primero que para integrar la lactosa, para que no nos haga mal, digamos, la leche, por ejemplo, debemos digerir lo que es la lactosa. Y los seres humanos vamos perdiendo esa capacidad a través de una enzima que se llama lactasa. A medida que vamos creciendo, naturalmente, esa enzima va a disminuir. Entonces, llega el punto que tú ingieres un producto que tiene lactosa, como la leche, y no tienes esa enzima que la digiere, entonces la lactosa va a seguir el tránsito desde tu intestino delgado a tu intestino grueso y ahí tus bacterias la van a fermentar y ya sabemos los síntomas de la intolerancia, que es la hinchazón, que los gases, que el dolor abdominal y todo eso. Pero es más bien porque ya tú no tienes una enzima que digiere esta lactosa. Igual hay gente que la consume, la lactasa, que la venden en suplementos porque no quieren dejar de tomar leche, por ejemplo. Los derivados lácteos, como el yogurt o el queso, naturalmente tienen menos lactosa, porque ya el proceso de elaboración incluye bacterias y las bacterias se alimentan de esta lactosa. Entonces, naturalmente tienen menos lactosa. Por eso hay gente que es sensible a la lactosa, pero al consumir derivados lácteos no les genera tanto malestar estomacal. Otra pregunta ahí, ¿por qué no es recomendable tomar probióticos cuando se tiene SIBO? SIBO, para quienes no sepan quién es el SIBO es el sobrecrecimiento
de las bacterias en lugares que no debería haber sobrecrecimiento, que es el intestino delgado. En el intestino delgado, que es la primera fracción intestinal, ahí ocurre la absorción de nutrientes, no tiene por qué haber bacterias. Entonces hay casos en donde todas las bacterias, los 2 kilos de bacterias que tenemos en el intestino grueso, empiezan a subir y empiezan a colonizar el intestino delgado. Entonces, ¿qué pasa con esto? No podemos consumir más bacterias vivas porque vamos a sobreaumentar una población que ya está repleta. Lo que hacemos en esos casos, bueno, hay varias estrategias terapéuticas, tomar antibióticos es la primera y después restablecer con inulina. Otras estrategias es cortarle el alimento a las bacterias a través de dietas cetogénicas, por ejemplo, que se concentran más en consumir alimentos proteicos o de grasas y disminuir el aporte de glucosa, alimentos de carbohidratos, para disminuir justamente la población de bacterias. Esas son las principales características, pero no podemos incluir más bacterias vivas si estamos con estas condiciones. La estrategia tiene que ser distinta. Al igual que no podemos consumir prebióticos si tenemos esta condición porque vamos a sobrealimentar a estas bacterias. Es bueno que cambie los aceites vegetales por grasa animal. Todo depende. O sea, los aceites vegetales son buenos porque nos aportan todos estos aceites esenciales, ¿verdad? Pero aún así, si un aceite esencial lo consumes para freír, por ejemplo, el aceite de oliva lo ocupas para freír, igual y se pierde la mayoría de sus nutrientes. Tenemos la grasa animal, no sé, la mantequilla clarificada, por ejemplo, el ghee, que es como la más pura y sí es más... permites cocinar a mayores temperaturas, no como los aceites vegetales. Entonces, más que bueno o malo, la idea es ir usando el aceite que funcione mejor para ciertas condiciones. Las de grasa animal te van a servir en condiciones de calor para cocinar a altas temperaturas y las vegetales es mejor consumirlas en frío, en crudo, porque así aportamos todas sus propiedades. Ahí tenemos bien activo el chat con Terravit que va comentando todas las cosas que van saliendo. Ahí estamos. ¿Hace cuánto tiempo llevamos, chicos? ¿Alguna pregunta más? Si no, nos vamos despidiendo. Estoy muy feliz por lo que hemos logrado aquí. Yo creo que ya estamos. Bueno, nos despedimos. Hasta una próxima. Recuerden que pueden seguir en contacto a través de Terravit, el Instagram, a través del correo. Les va a llegar este desafío. Así que vamos con eso. Vamos a seguir creando contenido en el Instagram para que estén ahí atentos, atentas. Y nos vemos para una próxima presentación.